¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero poder del silencio? En un mundo lleno de ruido, distracciones y palabras sin fin, el silencio puede parecer insignificante, pero en realidad es una de las herramientas más poderosas que podemos descubrir. Este relato te llevará a través de desafíos, pruebas inesperadas y momentos de revelación que te harán repensar el papel del silencio en tu propia vida. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar tu forma de ver el mundo y cómo enfrentas los momentos más difíciles. Hace mucho tiempo, en una región remota de las montañas, existía un monasterio budista famoso por su tranquilidad. Era conocido como el Monasterio del Silencio Eterno. Aquí, los monjes practicaban el arte del silencio como parte de su entrenamiento espiritual. La creencia era que, al abandonar las palabras y los ruidos innecesarios, uno podía encontrar una paz interior profunda y acceder a una sabiduría que las palabras no podían tocar. En este monasterio vivía un joven aprendiz llamado Ankai. Desde pequeño, Ankai había sido inquieto, con una mente que nunca dejaba de generar pensamientos y preguntas. Aunque era diligente en sus estudios, siempre había sentido que le faltaba algo, una comprensión más profunda que no lograba alcanzar a través de las palabras o las enseñanzas convencionales. Un día, después de una frustrante sesión de meditación en la que su mente no dejaba de distraerse, Ankai se acercó a su maestro, el venerable Kogen, un monje anciano conocido por su sabiduría y serenidad. Con el ceño fruncido, Ankai preguntó: «Maestro Kogen, ¿por qué sigo sintiendo que me falta algo? He seguido todas las enseñanzas, he estudiado las escrituras, pero no encuentro la paz interior que busco. Mi mente no deja de hablarme, y siento que nunca podré alcanzar la calma». Kogen lo miró con ojos llenos de comprensión y respondió con su voz calmada: «Ankai, has aprendido muchas cosas con las palabras, pero lo que buscas no se encuentra en el ruido ni en el constante flujo de pensamientos. Lo que necesitas descubrir está en el silencio. Solo a través del silencio podrás entender lo que tu mente no te permitirá ver». Ankai, aún confundido, frunció el ceño. «¿Pero cómo puedo aprender del silencio si no hay nada en él? ¿No es el silencio solo una ausencia de ruido?». El maestro Kogen esbozó una suave sonrisa. «El silencio no es vacío, Ankai. Es un espacio lleno de revelaciones. Si estás dispuesto a aprender, te mostraré el camino para descubrir el inmenso poder del silencio. Pero debes estar dispuesto a dejar de lado las palabras, los pensamientos y las distracciones». Ankai, intrigado y con una renovada curiosidad, asintió. Sabía que este era un desafío que cambiaría su vida, y estaba decidido a seguir a su maestro en este viaje hacia lo desconocido. El maestro Kogen llevó a Ankai a una sala en el monasterio que era utilizada exclusivamente para la práctica del silencio. Aquí, los monjes pasaban días, a veces semanas, en completo silencio, sin hablar ni interactuar verbalmente con nadie. Este era el primer paso para comprender el poder del silencio, aprender a estar en silencio con uno mismo. Durante los próximos 7 días, Ankai, dijo el maestro Kogen, no pronunciarás una sola palabra. No hablarás, ni siquiera en tus pensamientos. Te concentrarás únicamente en tu respiración y en observar lo que sucede en tu mente sin aferrarte a nada. El silencio será tu único compañero. Al principio, Ankai pensó que esto sería sencillo. Pero tan pronto como comenzó la práctica, se dio cuenta de lo difícil que era permanecer en silencio. Los primeros días, su mente estaba llena de pensamientos ruidosos, recuerdos y preguntas que parecían surgir de la nada. Sin poder hablar con nadie ni expresar lo que sentía, Ankai comenzó a frustrarse. «¿Cómo es posible que este silencio me traiga más ruido?», pensó para sí mismo, sintiendo que su mente se convertía en un campo de batalla entre el deseo de estar en paz y el constante ruido interno. Pero a medida que los días pasaban, algo comenzó a cambiar. Al no poder hablar ni distraerse con palabras, Ankai empezó a notar pequeños detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Escuchaba el viento susurrar entre los árboles, el suave sonido de sus propios pasos y el ritmo de su respiración, algo que antes había ignorado por completo. Aunque su mente seguía creando pensamientos, Ankai notó que estos pensamientos no eran permanentes. Venían y se iban como nubes en el cielo. Al final del 7º día, cuando el maestro Kogen lo visitó para terminar su silencio, Ankai lo miró y, por primera vez, entendió algo fundamental. Maestro,
He comenzado a darme cuenta de que el ruido en mi mente no es tan permanente como pensaba. A veces se va solo, sin que yo haga nada. Es como si el silencio lo desgastara lentamente. Kogen asintió con aprobación. Ese es el primer paso, Ankai. El silencio no solo es la ausencia de palabras. Es un espacio que disuelve el ruido interno. Pero esto es solo el comienzo. El silencio tiene mucho más que enseñarte. Después de la primera semana de silencio, Ankai ya había comenzado a experimentar los efectos del silencio sobre su mente. Pero el maestro Kogen sabía que aún había mucho más por descubrir. Así que, para el siguiente paso, lo llevó a un pueblo cercano. Y ahora que has comenzado a entender el poder del silencio en ti mismo, debes aprender a escuchar el silencio en los demás, dijo Kogen mientras caminaban por el pueblo. Ankai no entendía del todo a qué se refería su maestro. ¿Cómo podía escuchar el silencio de otras personas? Pero decidió seguir las indicaciones de Kogen sin hacer preguntas. En el pueblo, Kogen le pidió que se sentara en la plaza principal, donde los aldeanos caminaban, hablaban y realizaban sus actividades diarias. Ankai observaba en silencio, preguntándose qué debía hacer exactamente. Después de un tiempo, Kogen se sentó a su lado y le dijo: Ankai, presta attention. No a las palabras que las personas dicen, sino al espacio entre esas palabras. El silencio entre las frases revela mucho más que lo que se dice en voz alta. Si aprendes a escuchar, verás que hay algo profundo en lo que no se expresa verbalmente. Ankai se concentró, pero al principio solo escuchaba el bullicio habitual del pueblo. Las conversaciones, los gritos de los niños jugando, los vendedores pregonando sus productos. Sin embargo, poco a poco, comenzó a notar algo que antes le había pasado desapercibido: el silencio entre las palabras. Cuando un grupo de personas conversaba, había breves momentos de pausa, espacios vacíos donde las palabras se detenían y el silencio emergía. Ankai empezó a darse cuenta de que estos momentos de silencio decían más que las palabras mismas. En las pausas se revelaban emociones no expresadas, tensiones ocultas y pensamientos no verbalizados. Era como si el silencio fuera el verdadero lenguaje entre las personas, mientras que las palabras eran solo la superficie. Después de un largo día en el pueblo, Kogen preguntó: ¿Qué has aprendido hoy, Ankai? Ankai respondió, todavía procesando lo que había experimentado. Maestro, me di cuenta de que el silencio entre las palabras revela cosas que no pueden expresarse con el lenguaje. Es como si las personas dijeran mucho más cuando no hablan. Nunca lo había notado antes. Kogen sonrió y asintió. Así es, Ankai. El silencio no solo está en ti, sino también en los demás. Si aprendes a escucharlo, entenderás a las personas de una manera más profunda, más allá de las palabras. Este es el segundo paso hacia el poder del silencio. A medida que Ankai avanzaba en su comprensión del silencio, el maestro Kogen lo desafió con una nueva lección, una que pondría a prueba su capacidad para aplicar el silencio en situaciones difíciles. El silencio no solo es una herramienta para la meditación o la introspección, dijo Kogen un día mientras caminaban juntos. También puede ser una fuerza poderosa en medio de un conflicto. Muchas veces, en situaciones de tensión, el impulso natural es hablar, defenderse o intentar tener la última palabra. Pero el verdadero poder del silencio es su capacidad para desarmar un conflicto sin necesidad de palabras. Intrigado por esta idea, Ankai preguntó: ¿Cómo puede el silencio resolver un conflicto, maestro? ¿No es necesario hablar para resolver las diferencias? El maestro Kogen lo miró con serenidad. A menudo, hablar solo intensifica el conflicto, Ankai. Pero el silencio puede cambiar el ritmo de una conversación acalorada. Puede desarmar la ira y ofrecer un espacio para que la otra persona reflexione. Hoy aprenderás cómo usar el silencio en medio de una situación difícil. Esa misma tarde, Kogen llevó a Ankai a la casa de dos aldeanos que eran conocidos por sus constantes peleas. Los aldeanos, un hombre llamado Daisuke y su vecino, estaban envueltos en una disputa por una franja de tierra que ambos afirmaban que les pertenecía. Cuando Kogen y Ankai llegaron, la discusión entre ellos ya estaba en marcha, con voces elevadas y gestos airados. Ankai observó cómo Kogen entraba en la conversación sin decir una sola palabra. Los dos hombres continuaban discutiendo, pero el maestro simplemente los escuchaba con calma, sin intervenir ni tomar partido.
En lugar de intentar mediar con palabras, Kohen utilizaba el silencio como una herramienta. Después de un tiempo, los aldeanos comenzaron a notar la quietud de Kohen. La intensidad de su discusión disminuyó, como si el silencio del maestro los hubiera obligado a reflexionar sobre su propio comportamiento. Finalmente, uno de los hombres, desconcertado por la calma de Kohen, preguntó: «¿Por qué no dices nada? ¿No ves que estamos discutiendo?» El maestro Kohen sonrió con suavidad y dijo: «A veces, el silencio es la respuesta más sabia. Las palabras a menudo nos alejan de la verdad. Pero en el silencio podemos ver lo que realmente importa». Ankai observó con asombro cómo, poco a poco, los dos hombres comenzaron a hablar con más calma, bajando sus voces y considerando las palabras del maestro. Aunque no se resolvió la disputa de inmediato, ambos aldeanos se alejaron de la situación con una nueva actitud, menos agresiva y más reflexiva. Esa noche, de regreso al monasterio, Ankai le dijo a Kohen: «Maestro, hoy vi el poder del silencio en una situación de conflicto. Nunca había imaginado que algo tan simple como no decir nada pudiera cambiar tanto una situación». El maestro Kohen asintió ante las palabras de Ankai, sabiendo que su joven aprendiz comenzaba a comprender el inmenso poder del silencio en situaciones que parecían estar más allá del control. Ankai, el silencio es como el agua en una tormenta. Mientras el viento y el trueno hacen ruido, el agua sigue fluyendo en su curso, inmutable. Quienes buscan el conflicto están atrapados en el ruido. Pero cuando introduces el silencio, ofreces una oportunidad para que el ruido se disuelva por sí solo. Hoy has visto solo un destello de este poder. Continúa entrenando, porque el silencio puede cambiar no solo las situaciones externas, sino también a ti mismo. Después de haber aprendido a aplicar el silencio en sus interacciones con los demás y en situaciones de conflicto, Ankai comenzó a preguntarse cómo podría profundizar más en su comprensión del silencio. Sabía que las palabras y los pensamientos podían crear caos en su mente, pero también sentía que había una conexión más profunda entre el silencio y la comprensión de uno mismo. Un día, mientras se encontraban en el jardín del monasterio, Ankai decidió hablar sobre sus inquietudes con el maestro Kohen. Maestro, he visto el poder del silencio cuando se usa con los demás y cómo puede desarmar un conflicto. Pero me pregunto, ¿cómo puedo usar el silencio para conocerme mejor a mí mismo? Mi mente sigue produciendo pensamientos constantemente, y aunque trato de estar en silencio, siento que mi mente no me deja tranquilo». Kohen lo miró con una sonrisa amable y dijo: «Has aprendido a utilizar el silencio como una herramienta externa, pero ahora debes aprender a usarlo dentro de ti. El cuarto paso en tu camino es aprender a comunicarte contigo mismo a través del silencio». Ankai frunció el ceño, sin comprender del todo lo que su maestro quería decir. ¿Cómo puedo comunicarme conmigo mismo si estoy en silencio? ¿No es eso lo opuesto a la comunicación? Kohen tomó un momento antes de responder. El silencio interno no es solo la ausencia de ruido mental. Es la ausencia de juicio, de expectativas, de la constante necesidad de interpretar lo que sientes. Cuando silencias ese ruido, comienzas a escuchar lo que realmente está pasando dentro de ti. Tus pensamientos son como nubes pasajeras. Si te permites simplemente observarlos sin aferrarte a ellos, el silencio te revelará verdades que tus pensamientos no pueden. Ankai asintió, aunque aún no estaba seguro de cómo lograr esto. Decidió confiar en las palabras de su maestro y dedicarse a una práctica de meditación más profunda. Cada día, se sentaba en silencio, dejando que sus pensamientos vinieran y se fueran sin involucrarse en ellos. Al principio, fue extremadamente difícil. Los pensamientos surgían incesantemente, y su impulso natural era analizarlos o juzgarlos. Pero, poco a poco, algo comenzó a cambiar. En lugar de pelear contra sus pensamientos o tratar de controlarlos, Ankai empezó a simplemente estar con ellos, como si los observara desde la distancia. Notó que, cuanto más permitía que los pensamientos fluyeran sin aferrarse a ellos, más breves y menos caóticos se volvían. Había momentos, aunque fugaces, en los que todo quedaba en completo silencio dentro de él. En esos momentos sentía una profunda paz, como si hubiera tocado una verdad interna que no podía ser expresada en palabras. Era un silencio lleno de significado, en el que Ankai se sentía más conectado consigo mismo que nunca antes. Al cabo de varias semanas de práctica, Ankai fue a ver al maestro Kohen y le dijo: «Maestro,
Creo que he comenzado a entender. En el silencio, he podido escucharme de una manera que nunca antes había experimentado. Los pensamientos aún están ahí, pero ya no me afectan de la misma manera. Ahora, cuando me siento en silencio, siento una paz que no había conocido. Kogen Asensio, complacido. Has descubierto el silencio como un espejo. En él, puedes ver tu verdadero ser sin las distorsiones de los pensamientos o las emociones. Este es un paso crucial en tu viaje, Ankai. Pero aún queda más por aprender. Con el tiempo, Ankai empezó a sentir que el silencio no solo lo transformaba a nivel personal, sino que también influía en su creatividad y en su capacidad de resolver problemas. Sin embargo, no sabía cómo aprovechar completamente este potencial. Un día, mientras ayudaba a otros monjes a restaurar una vieja estatua en el monasterio, decidió hablar con Kogen sobre esto. Maestro, he notado que cuando trabajo en silencio, ya sea en la meditación o realizando tareas manuales, mi mente parece encontrar soluciones a problemas de manera mucho más clara. Siento que en el silencio surge una nueva claridad, pero no sé cómo canalizarla para crear o resolver conflictos de manera más efectiva. ¿Es posible usar el silencio para crear? El maestro Kogen sonrió, como si hubiera estado esperando esta pregunta. Sí, Ankai, el silencio tiene un poder creador inmenso. Cuando no estás atrapado en el ruido de los pensamientos, permites que las ideas fluyan de manera más natural y clara. El silencio no es solo un espacio vacío, sino un espacio fértil donde las ideas pueden florecer. Al liberar tu mente del ruido, abres espacio para que la creatividad emerja de una fuente más profunda. Intrigado por esta idea, Ankai decidió poner a prueba esta teoría. Se propuso trabajar en silencio cada día, ya sea en su labor en el monasterio o en la resolución de pequeños problemas. Descubrió que al no forzar las respuestas, sino dejar que el silencio guiara sus acciones, las soluciones llegaban de manera más fluida. En lugar de forzar su mente a buscar una solución inmediata, se permitía estar en silencio y dejar que las respuestas surgieran por sí solas. Un día, mientras trabajaba en la restauración de un pequeño jardín en el monasterio, se encontró con un problema. Un viejo árbol que debía ser removido estaba afectando el crecimiento de las plantas circundantes. Los monjes no sabían cómo moverlo sin causar daño al jardín. En lugar de discutir interminablemente sobre la mejor solución, Ankai sugirió que trabajaran en silencio durante un tiempo antes de tomar una decisión. Después de horas de trabajo en silencio, Ankai comenzó a notar que la solución se hacía evidente. Podían redirigir las raíces del árbol sin necesidad de cortarlo, creando espacio para las plantas y manteniendo el equilibrio natural del jardín. Cuando propuso la solución, los otros monjes estuvieron de acuerdo, sorprendidos por la simplicidad de la idea. Más tarde, cuando Ankai compartió esta experiencia con Kogen, el maestro sonrió y dijo: «En lo que has hecho es permitir que el silencio te guíe. Las respuestas siempre están presentes, pero el ruido mental a menudo nos impide verlas. En el silencio, encuentras el espacio para que esas respuestas se revelen por sí mismas. Este es el poder creador del silencio». Ankai se dio cuenta de que el silencio no solo era una herramienta para la introspección y la paz, sino también una fuente inagotable de creatividad y soluciones. Descubrió que, cuanto más confiaba en el poder del silencio, más capaz era de crear soluciones armoniosas en su vida y en las de los demás. A medida que Ankai profundizaba en su práctica del silencio, comenzó a darse cuenta de que el silencio también podía ser una herramienta poderosa para tomar decisiones difíciles. A menudo, cuando se enfrentaba a una decisión complicada, su mente se llenaba de dudas, miedo y confusión. Pero el maestro Kogen le mostró que el silencio podía proporcionar claridad incluso en los momentos más inciertos. Un día, mientras estaban sentados junto a un lago, Kogen le dijo: «Ankai, has aprendido a usar el silencio para la paz interna y la creación. Pero hay otra dimensión del silencio que aún debes descubrir, su poder en la toma de decisiones. Cuando te enfrentas a una encrucijada, la mente tiende a llenarse de argumentos, pros y contras, y se vuelve difícil escuchar la voz interna que sabe qué camino es el correcto. En esos momentos, el silencio es tu aliado más fiel». Ankai, que en ese momento estaba lidiando con una difícil decisión personal sobre si debía seguir en el monasterio o buscar su camino en otro lugar, prestó especial atención. «¿Cómo puedo confiar en el silencio para tomar decisiones, maestro?», preguntó Ankai con preocupación. «Cuando intento pensar en mi decisión,
me siento abrumado por las posibles consecuencias. El maestro Kogen respondió con calma. No pienses en las decisiones, Ankai. Permite que el silencio te muestre la verdad. Si puedes aquietar tu mente lo suficiente, escucharás una respuesta que no viene de los pensamientos superficiales, sino de un lugar más profundo. Esa respuesta es la correcta, y siempre ha estado ahí, esperando que el ruido se disuelva. Ankai, intrigado, decidió aplicar este enfoque a su decisión. En lugar de pensar obsesivamente sobre qué hacer, se sentó en silencio durante varios días, permitiendo que el ruido de su mente se calmara. Con el tiempo, comenzó a sentir una claridad emergente, una sensación de paz que le indicaba que debía quedarse en el monasterio por un tiempo más. No fue una respuesta que llegó con palabras o argumentos, sino una profunda sensación de certeza que el silencio había revelado. Cuando compartió su experiencia con el maestro Kogen, el anciano monje asintió. Ankai, ahora entiendes que el silencio no solo te da respuestas, sino que también te permite confiar en ellas. Las decisiones más sabias no se toman desde el ruido, sino desde el silencio interior. Esa es la voz que nunca se equivoca. Con el tiempo, Ankai había aprendido a usar el silencio de muchas maneras, para conocer su mente, resolver problemas, desarmar conflictos y tomar decisiones. Pero el maestro Kogen sabía que aún había una última lección por aprender, el silencio como un camino hacia la verdadera sabiduría. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, Kogen llevó a Ankai a lo alto de una colina donde podían ver el vasto paisaje que rodeaba el monasterio. Ankai, dijo Kogen en voz baja, has recorrido un largo camino. Has aprendido a usar el silencio en muchos aspectos de tu vida. Pero hay una verdad última que quiero que comprendas. El silencio no es solo una herramienta, sino un estado de ser. La verdadera sabiduría no se alcanza con palabras ni con conceptos. Se alcanza cuando puedes estar completamente en paz con el silencio, con la ausencia de todo lo que creía saber. Ankai lo miró, sabiendo que esta era la lección final. Maestro, he sentido la paz del silencio, pero aún no entiendo cómo puede llevarme a la sabiduría. Kogen lo miró profundamente a los ojos y dijo, porque en el silencio no necesitas entender nada. La sabiduría no es un conocimiento que puedas adquirir. Es un estado que emerges cuando te liberas de todo lo que crees que sabes. Cuando dejas de buscar respuestas en las palabras, la sabiduría se revela por sí misma. Esa noche, Ankai se sentó en silencio, no buscando, no esperando, sino simplemente siendo. Y en ese silencio sintió por primera vez el inmenso poder que había estado buscando, una paz infinita, más allá de las palabras, más allá de las preguntas. Y así, Ankai descubrió el inmenso poder del silencio. No solo como una herramienta para la paz o la solución de problemas, sino como un camino hacia la sabiduría misma. El silencio, lejos de ser una ausencia de ruido, es un espacio lleno de posibilidades, un portal hacia la comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Esta antigua historia nos enseña que, en un mundo lleno de ruido, el silencio es el refugio que todos necesitamos. No es en las palabras donde encontramos la verdad, sino en el silencio entre ellas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta al vídeo y compartirlo con aquellos que también buscan el poder del silencio en sus vidas.